experimentado en algún momento, ¿no? Me siento triste. Todos tenemos de repente, como dicen, nuestros altos y bajos. Entonces, de repente es normal. Pero ¿qué pasa en la depresión? Es que la persona, por ejemplo, dice la apatía. No quiero hacer nada, no quiero hacer nada. Estás más o menos por lo menos un mes o 3 semanas, ¿no? No quiero hacer nada, no quiero ver a nadie. Aislamiento en la casa, veamos que no tenemos en esa parte. Pero por otro lado también veamos es la parte cognitiva, sobre todo en la parte cognitiva. Bueno, ustedes están con su cerebro bien lúcido, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, veamos, es en la vejez? ¿Qué pasa? Va cambiando, ¿cierto? Entonces, las neuronas que están activas en ustedes están todo bien conectadas. ¿Qué pasa en la vejez? ¿Qué es lo que está pasando en esa parte de ustedes? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces áreas que lo hemos visto, es que esta es la parte de la corteza prefrontal, está la parte cognitiva, ¿no es cierto? La parte cognitiva, y es muy importante, vemos, para la parte del conocimiento y el desarrollo. El desarrollo, veamos, desde la niñez, pues dónde empieza, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Empieza de acá hacia atrás, de atrás hacia adelante. Entonces ustedes, por eso les digo, ustedes están en una etapa que todavía lo pueden desarrollar, su cerebro pueden aumentar. Eso es lo que tengan en cuenta. Entonces, esta es la parte última, la que se desarrolla, la parte del córtex. Y tenemos una propiedad que es la neuroplasticidad, ¿no es cierto? La neuroplasticidad, cómo se conectan cada una de estas neuronas, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cómo se conectan, qué es lo que pasa en cada una de esas neuronas. Y eso de repente está muy relacionado, vean ustedes, desde el nacimiento, ¿no? Desde el nacimiento o de repente desde la gestación. No lo sabemos. ¿En qué momento se desarrolla toda esa parte, vean ustedes? Entonces también tenemos en cuenta lo que se llama la poda sináptica, ¿no es cierto? La poda sináptica, vean ustedes, que tengamos en cuenta más o menos en la adolescencia. En la adolescencia, vean ustedes, es una etapa muy importante para el desarrollo cerebral. Entonces, tenemos la parte de lo que se llama la neurogénesis y la parte de la neuroplasticidad. Entonces, la neurogénesis se da de repente desde, como digo, desde la gestación, ¿cierto? Que desde la gestación más o menos hasta los 25 años es la mayoría, ¿no es cierto? Pero siempre se va a dar la neurogénesis. Entonces, una de esas que está muy ligado a la neurogénesis es el hipocampo. El hipocampo está, veamos, esta parte de la memoria, del aprendizaje, esta parte, ¿no es cierto? Entonces, la neurogénesis y la neuroplasticidad, cómo se conectan cada uno de estos. Eso está muy importante, vean ustedes, a los estímulos. Por un lado, a la conexión. Y por otro lado, también vean ustedes a la reparación. A la reparación que haya de nuestro cerebro, ¿no es cierto? La neuroplasticidad. Cómo se repara esta parte, que es muy, muy importante que la tengamos. Entonces, bueno, ya ustedes lo conocen todas estas partes, pero veamos, nosotros lo tenemos que relacionar, como les digo,
con los neurotransmisores y la parte de su potencial, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que relacionar. Y las enfermedades van a estar relacionadas con el aumento o la disminución de los neurotransmisores. Pero veamos qué pasa en cada uno de los procesos que tenemos ahí, ¿no? Tengamos en cuenta de repente, ahí, por aquí, algo que lo tengamos. Entonces, por ejemplo, veamos la comprensión lectora. Cada uno de estos, la parte de la asociación, la parte del lenguaje, cada una de sus áreas, creo que ustedes lo conocen mejor, y tienen que estar activas, tienen que estar conectadas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? De repente, si se golpea una persona, por ejemplo, si se golpea acá, vean ustedes, un golpe, esto repercute acá. Creo que es muy importante, vean ustedes, la protección. Entonces, se golpea acá, pero también repercute acá. Entonces, ¿por qué? Por esa conexión que hay, ¿no es cierto? Esa conexión que hay entre cada uno de nuestras áreas. Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Todo se puede relacionar con medicamentos. Sería lo ideal, pero veamos de repente todas las áreas cómo están conectadas. Entonces de repente la microbiota, que lo hemos visto en nuestro seminario, cómo influye de repente el cerebro. Vean ustedes el sistema inmune, cada uno de estos es muy importante que lo tengamos en cuenta cada una de las áreas, que lo tengamos en cuenta. Y bueno, ¿qué pasa? De repente vean ustedes, por curiosidad, bueno, vamos a fumar un poquito. Nosotros lo estimulamos demasiado, ¿no? Lo estimulamos demasiado, vean ustedes, y afectamos a las diferentes áreas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cómo de repente afecta cada una de estas áreas a ustedes. Si de repente en algunas cosas, vean ustedes aquí, el núcleo está muy relacionado frente a la adicción. ¿Qué es lo que pasa con la uno? Por acá, tengo hambre, o no quiero comer, está acá, vean ustedes. La parte por acá, la tensión, toda esa parte está relacionada ahorita a ustedes, que tengamos en cuenta. Pero a veces, como le digo, a veces nosotros mismos le afectamos, ¿no es cierto? No solamente con sustancias, sino también en la parte, vean ustedes, de los estímulos. ¿Cómo pienso? ¿Cómo veo eso? Veo el lado positivo, el lado negativo. Entonces, tengamos en cuenta. Bien, acá lo tenemos el alcohol. Entonces, nosotros hemos trabajado con el alcohol, pero veamos a qué áreas puede afectar cada uno de estos. Una de las áreas principales, el hígado. Pero vean ustedes, puede afectar a la parte cerebral. Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, vean ustedes, sobre todo en la parte gestante? Por una parte la madre y por otra la parte del padre, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? De repente hemos sido concebidos, pues que nuestros padres han tomado licor, no sabemos. ¿Quién sabe? Entonces, es muy
importante que lo tengamos en cuenta. Sí. Sí, la siguiente, sí, por favor. Sí, gracias. Entonces, con ustedes vamos a referirnos un poquito a las enfermedades que tienen que ver con qué pasa, que afectan a la neurona y que pueden afectar a la glía. Entonces ahí vamos a tener a las enfermedades neurodegenerativas. A las enfermedades neurodegenerativas, digamos, que la mayoría va a afectar a las personas mayores, ¿no? A las personas mayores, digamos, se les puede afectar. Entonces, esto es lo que tenemos lo referente al tiempo. Si tenemos acá, digamos, aquí, entonces, diferentes áreas de salud que puede afectar, digamos, cada uno puede afectar. De repente, aquí lo tenemos al Alzheimer, luego tenemos, digamos, la depresión, la epilepsia. Entonces, hay diferentes áreas que puede afectar, ¿cierto? Que puede afectar. Y sobre todo en la edad puede afectar el Alzheimer, que tengamos en cuenta acá. Por otro lado, la dependencia, digamos, que afecta acá, la epilepsia, la depresión, entonces áreas específicas que tengamos aquí, la esquizofrenia, digamos, y la parte del retardo mental puede afectar desde el nacimiento, ¿no es cierto? Desde el nacimiento. ¿Qué es lo que pasa con cada una de ellas? Pero de repente vemos que nosotros veamos, por ejemplo, veamos ustedes en el Alzheimer. ¿Qué parte va a afectar? Veamos ustedes, prácticamente va a afectar toda la corteza, ¿cierto? Toda la corteza, veamos ustedes, y por otro lado también el hipocampo. Entonces, la corteza tiene que ver con las partes directivas, las partes de la toma de decisiones, ¿no? Y el hipocampo, ¿con quién? Con la parte de la memoria. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Te encuentro 20 veces a la hora y no me acuerdo de su nombre. Entonces, ya es esa parte que tengamos en cuenta en el diseño. Entonces, de repente afectan cada uno de estos, ustedes está relacionado. Y por otro lado, veamos, toda esta área está muy relacionada con el aprendizaje, ¿no? Con el aprendizaje, veamos, ¿qué es lo que desde el momento que nacemos se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo. Y el día que no aprendemos, ¿qué pasa? Estamos muertos. Esa es la parte, digamos, es un desafío que se tiene que aprender siempre, siempre. ¿Para qué? El aprendizaje ayuda, veamos, bastante a la neurogénesis, y a la neuroplasticidad. Entonces, por eso es muy importante que lo tengamos esta parte, digamos. Entonces, hay áreas que tienen que ver, por ejemplo, vean ustedes con la depresión, lo tenemos el hipocampo. Entonces, el hipocampo, veamos ustedes, hemos dicho que se da la neurogénesis, ¿cierto? En el hipocampo siempre va a estar la neurogénesis. Pero ¿qué pasa en la depresión? Prácticamente se pierde, veamos, la parte de la neurogénesis. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta esta parte, veamos. Entonces, ¿qué pasa? Con todo respeto les digo, si ustedes vienen a un examen tristes, si ustedes no duermen,
¿A dónde le están afectando? Al hipocampo. Vamos a tener tristezas, vamos a tener, pero ¿cómo manejarlo? Esa es la idea. Pero la parte de su sueño, ¿quién les quita el sueño? Se puede regular, ¿cierto? Se puede regular esa parte, ¿cierto? Entonces, vean ustedes, es muy importante esa parte del entorno. Bueno, por otro lado, la epilepsia. Bueno, también lo que hemos visto. ¿Qué pasa en la epilepsia? La persona tiene contracciones, ¿no es cierto? Contracciones. Y entonces, vean ustedes dónde afecta la parte de la corteza cerebral. Entonces, esas contracciones, vean ustedes, eso nos puede llevar a perder el conocimiento, ¿no? Por ese lado. Entonces, pero por otro lado también hay personas que simplemente se quedan y no hacen ningún movimiento. Hay personas, de repente en niñitos, vean ustedes, si aprecia eso, ¿no? Entonces tenemos esta parte. Entonces también la dependencia lo tenemos por ahí. Entonces eso ya es y lo otro. Aquí lo tenemos la esquizofrenia. Bueno, hoy día voy a volar por el techo. Tomo mi avión y me voy. Entonces, vean ustedes, prácticamente estoy haciendo unas alucinaciones. Y vean ustedes, ¿dónde está? En el córtex, el óvulo frontal. Cada uno de estos afecta ahí. Entonces, como ven, puede tener diferentes efectos. Como les digo, vean ustedes, tiene la parte genética, la parte ambiental, la parte epigenética. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta que puede afectar. Pero como les digo, acá es muy importante, vean ustedes, la parte de los traumatismos, ¿cierto? Entonces es muy importante cuidar el cerebro, vean ustedes, en esta parte, que como les digo, puede afectar esta parte. Entonces los traumatismos pueden afectar al cerebro en diferentes áreas. Entonces, pero también hemos visto que es el órgano más activo, ¿no? Es el órgano más activo y por lo tanto, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? ¿Y cómo le da energía? Entonces, tiene que tener glucosa. Glucosa y oxígeno. Entonces, ¿qué van a hacer en emergencia? Sucede siempre el oxígeno y la glucosa. Entonces, vean ustedes, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto de glucosa debe tener nuestro cerebro? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la persona es diabética? Pero ella daña ya las estructuras. El exceso de glucosa daña la parte cerebral, la parte de la vista, la parte del riñón. Entonces, bueno, más o menos debemos decir que ingerir unos 26 gramos de glucosa diarios. Pero el exceso hace daño. Entonces, esa parte creo que es muy importante que tengamos en cuenta la parte epigenética. La parte epigenética, vean ustedes, lo tenemos por ese lado. Pero por otro lado también, ¿qué pasa si no hay una buena respiración? Si no hay la cantidad de oxígeno, ¿qué va a haber? Una isquemia, ¿no es cierto? Y si no hay, vean ustedes, oxígeno, entonces, ¿se genera el ATP? ¿No se genera el ATP? No hay, vean ustedes. Entonces también es el órgano que
que gasta mayor cantidad de energía, ¿no? Entonces eso es lo que tengamos en cuenta, digamos que es relacionado ahí. Entonces, veamos qué tenemos por aquí. Entonces, diferentes áreas que pueden estar afectando, veamos eso. Entonces, tenemos el Alzheimer. Entonces, ¿qué puede afectar, vean ustedes, alguno de estos que tienen ahí? Que puede haber ahí, que de todas maneras van a afectar a las neuronas. Que lo pueden destruir a las neuronas. Entonces, las neuronas, tenemos un proceso que se llama la apoptosis, ¿no es cierto? La apoptosis. Entonces, ¿qué pasa cuando las proteínas están mal plegadas? Entonces, estas proteínas no sirven, son marcadas y lo llevan a la apoptosis y degradarse normalmente, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si no funciona bien veamos ustedes este sistema? No funciona bien, entonces esas proteínas que están se van a acumular y eso nos puede generar diferentes enfermedades, vean ustedes, que puede estar ligado por ejemplo al Alzheimer, que puede estar ligado al Parkinson. Tengamos en cuenta esos procesos, que tengamos en cuenta cada uno de estos, veamos ustedes, pero están relacionados con las neuronas. ¿Qué pasa con las neuronas? Pues, si altera su funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa con el Alzheimer? Entonces, ¿qué neuronas están implicadas ahí? Veamos ustedes. Lo tenemos a nivel del córtex y a nivel del hipocampo, hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa a estas neuronas? Que pueden generar, vean ustedes, por un lado, eso se llaman los enmarañados, ¿no? Los enmarañados que pueden generar proteínas. Entonces, aquí, a esta proteína, tenemos la proteína tau. Entonces, ¿qué pasa? Esto está muy relacionado con los microtúbulos. Entonces, esto se fosforila, veamos, se fosforila, y eso constituye enmarañados que afectan a las neuronas. Y al afectar a las neuronas, ¿qué va a pasar con funcionamiento a nivel del hipocampo o a nivel del córtex? Ya no me acuerdo nada, ya no puedo tomar decisiones, quiero que me ayuden en todo. Entonces vuelve dependiente, ¿no? Esa parte es muy importante. Entonces, tengamos en cuenta esa parte. Entonces, vamos a ver qué tenemos más por aquí, si hay algo que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué enfermedades que tengamos en cuenta? Tenemos las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con las neuronas? ¿Y qué va a pasar con la glía? Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, acá tenemos el Alzheimer. Entonces, normalmente, esta proteína, la beta-amiloide, veamos, esta proteína beta-amiloide está muy ligado a la preproteína amiloide. Entonces, ¿qué pasa con esto? Normalmente la proteína se forma y debe degradarse normalmente. Pero ¿qué pasa con esto? Veamos en ese. Si no se degrada, entonces ahí tenemos la proteína beta-amiloide y la proteína tau. ¿Qué es lo que van a formar? Las placas amiloideas. Y los anillos neurofibrilares. Entonces, ¿qué va a pasar con las neuronas ahí? Prácticamente ya no hay buena comunicación. Ya no hay buena comunicación. Lo tengamos ahí. Entonces, Alzheimer va a estar ligado ahí.
lo que se encuentra. Y esto, vean ustedes, lo tenemos que tener en cuenta aquí la parte de la tecnología, ¿no es cierto? La resonancia, la resonancia magnética nuclear lo tenemos ahí, y también la tomografía de emisión de positrones. Entonces, eso está muy ligado a lo que hemos conocido. Luego tenemos el Parkinson. El Parkinson, vean ustedes aquí también a otra proteína, la sinucleína. La sinucleína. Entonces, y eso también, ¿qué va a formar? Los cuerpos de Levy. Entonces, ¿qué va a pasar, vean ustedes, con esa esta parte? Aquí tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, estas proteínas criónicas. Entonces, también, vean ustedes, van a afectar agregados insolubles si no hay comunicación en la neurona. La enfermedad de Huntington. Esta es una enfermedad, vean ustedes, hereditaria. Y aquí tenemos una proteína que es la huntingtina, que, vean ustedes, puede afectar también a las neuronas. Bueno, nosotros aquí tenemos, vean ustedes, la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, esto está relacionado, vean ustedes, con el superóxido dismutasa, por como me cambian en Canadá, dismutasa. Entonces, superóxido de dismutasa, vean ustedes. Y esta superóxido de dismutasa, vean ustedes, está muy ligado a ¿qué pasa aquí? Vean ustedes que se genera esto, ¿cierto? Esto, vean ustedes, se genera, y esto se debe transformar en ¿qué? En peróxido, y esto se debe transformar en agua, ¿cierto? Entonces se debe transformar en agua, pero aquí es peróxido. Entonces, pero ¿qué pasa? Vean ustedes, si se aumenta esto, o aumenta esta partecita de acá, esto nos puede generar lo que se llama el estrés oxidativo. El estrés oxidativo que está generado por los tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que pasa a cada uno de estos? Vean ustedes. Entonces, el estrés oxidativo también está muy relacionado por ahí, vean ustedes. Entonces, digamos, esta parte que puede generar la parte de ustedes también de las enfermedades. Entonces, es muy bueno, vean ustedes, por un lado la respiración, y por otro lado, ¿qué pasa si no respiramos bien? De repente generamos cabello. Entonces, pero nosotros de repente vamos a enfocar en la parte del Alzheimer y del Parkinson. Entonces, cada uno de estos van a afectar, vean ustedes, aparte a las neuronas y a la glía. Entonces, eso es lo que tengamos ahí, vean ustedes de repente. Pero también lo vamos a relacionar, vean ustedes, con la parte inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que puede iniciar, vean ustedes, un proceso patológico? La inflamación crónica. La inflamación crónica, ya sabemos que nosotros lo hemos ligado de repente con ¿qué? Con las interleucinas 1 y con el factor de necrosis humoral, ¿cierto? Esto está muy relacionado con el proceso inflamatorio. Y en esa parte, vean ustedes, la glía tiene comunicación con el sistema inmune. Entonces, ahí, vean ustedes, puede generar
ese proceso también inflamatorio. Entonces tengamos en cuenta. Entonces vamos a ver, en el seminario vamos a tener lo que se llama la neuroinflamación. Entonces, eso está muy relacionado, vean ustedes, con esto. Ahora, entonces estamos viendo a nivel cerebral. Pero alguien me dijo, una vez tenemos dos cerebros. Entonces, el cerebro que está acá y el otro que lo tenemos en la microbiota, en el tracto gastrointestinal. Entonces, en el tracto gastrointestinal también se van a producir, hemos visto, diferentes neurotransmisores. Entonces, tengamos en cuenta esa parte. Entonces, vean ustedes, en este momento está dándose mucha importancia a la parte de la microbiota. Y de repente estas enfermedades que están, dice que se puede estar ligados, vean ustedes, que se generen en el tracto gastrointestinal. No lo sabemos. Pero, vean ustedes, es muy importante cuidar el tracto gastrointestinal. Porque ¿qué pasa? Vean ustedes, como ustedes saben, ya necesitamos fibra, ¿sí? Pero ¿qué pasa si todos los días les damos papas fritas? ¿Qué le estamos dando? ¿Estamos dando fibra? No le estamos dando fibra. Entonces, estamos dando, vean ustedes, carbón. Y el carbón que puede afectar. Pero la decisión, vean ustedes, que tenemos, ¿no? Entonces acá vean ustedes, nosotros tenemos que ver esta parte de las proteínas, ¿no? De las proteínas, vean ustedes. Ya ustedes conocen que debe haber desde la estructura, ¿no es cierto? Desde la estructura primaria. La primaria, entonces la secuencia de aminoácidos. Pero la estructura terciaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, tiene que arreglarse, ¿no es cierto? Tiene que arreglarse, y ahí lo que necesitamos las chaperonas, ¿no es cierto? Para que nos ayuden, vean ustedes, al plegamiento correcto. Pero ¿qué pasa si esa, vean ustedes, no se pliega correctamente esa proteína? Entonces nuestro organismo dice, esta proteína no me sirve, lo va a marcar, lo marca, entonces va a ir al proteosoma. Entonces, por un lado lo puede arreglar, pero si no lo puede arreglar, vean ustedes qué es lo que tiene que hacer. Lo tiene que romper, lo que se llama la necrosis, ¿no es cierto? La necrosis tiene que regresar a esta parte. Entonces, pero ¿qué pasa cuando falla esto? ¿Qué pasa cuando falla esto? Entonces, ahí se puede generar, vean ustedes, lo que se llama las proteínas alteradas. Y ahí lo tenemos, vean ustedes, lo referente al Parkinson. Al Parkinson lo tenemos los cuerpos de Levin. En el Alzheimer tenemos aquí las placas. Entonces, ¿qué va a pasar, vean ustedes, en cada una de estas? Entonces, por ese lado. Ahora, si estas proteínas, vean ustedes, están alteradas, ¿por qué las vacuolas no lo transforman, lo degradan normalmente? ¿Qué pasa ahí en nuestro organismo? No funciona. Y eso, vean ustedes, entonces, esta parte está muy relacionado con el Parkinson y con el Alzheimer. Esa parte, vean ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este? Está alterado. O sea,
esa proteína que está ahí prácticamente invade y va a causar problemas que tengamos en cuenta. Entonces es muy importante, vean ustedes, cómo manejamos esa parte. No lo sabemos, pero sería conveniente. A ver, dicen que alguien de ustedes es religioso, que es muy importante el ayuno. Entonces, que no le debemos dar exceso de alimento a nuestro organismo. Que en algún momento debemos darle, hacer el ayuno. Pero veamos, vamos a ver. Entonces, evitar esta parte. Pero estamos en esa parte, veamos, ustedes no lo conocemos. Ahora, el ayuno, vean ustedes, creo que no es recomendable, pero sí, hay personas, vean ustedes, que ya mayores, creo que es más importante esa parte, ¿no? Que tengamos en cuenta, porque vean ustedes, ¿qué es lo que pasa con estas proteínas? Que normalmente deben cumplir su función, pero que el mal plegamiento va a afectar en esta parte, vean ustedes, a las neuronas y a la glía. Lo que tengamos en cuenta y generar diferentes procesos que tengamos en cuenta esa parte. Entonces, acá lo tenemos, vean ustedes, el Parkinson. Entonces, este está muy ligado, vean ustedes, a esta parte del ganglio basal. ¿Sí? El ganglio basal que tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Con el movimiento, con el caminar. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Vean ustedes, ¿qué está afectando el ganglio basal? Entonces, aquí lo tenemos, vean ustedes, está la sustancia negra. La sustancia negra, que es muy importante, ¿para qué? Para la producción de la dopamina. Sabíamos es la dopamina. Entonces, hay en esta parte debe haber una relación, un equilibrio, por un lado, para el movimiento. Pero ¿qué pasa con esa parte? Entonces, ¿qué pasa con yo pensar que estoy en otra cosa, pero estoy así? Entonces hay temblor en las manos, ¿no es cierto? Temblor en las manos. ¿Qué pasa en la parte del equilibrio? La persona puede caminar derecha, ya no puede caminar, ¿no es cierto? Esa parte, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa en todas estas áreas del cerebro? Entonces las neuronas están alteradas. Es lo que tengamos en cuenta en el parte. Entonces, veamos, lo tenemos en la parte superior. Y como les digo, vean ustedes en la parte. Entonces, en la persona afecta el cerebro y también afecta el tracto gastrointestinal. Entonces, por eso dice que que el Parkinson inicia en el sistema inferior. Pero no lo sabemos. Pero lo que tengamos en cuenta, vean ustedes, en esta parte del Parkinson, o sea, puede ser, vean ustedes, que la persona tenga un traumatismo, ¿no? Un traumatismo, no, un golpe, ¿no? Entonces, que personas que se golpean el cerebro, creo que vean ustedes, muy importante que se tenga en cuenta eso. Y por otro lado, eso sería la parte física, pero también vean ustedes
De repente en nuestra familia hay esa parte que puede estar la parte genética también, ¿cierto? La parte genética, ¿no? Ustedes que tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo altera cada uno de estas partes el ganglio basal, ¿cierto? Entonces es muy importante, vean ustedes, el tratamiento a nivel cerebral y también a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué va a pasar? Vean ustedes con la microbiota. Va a alterar, vean ustedes. Entonces, va a alterar el cerebro, pero la mayoría de los fármacos están para el cerebro. Entonces, acá, ustedes, como han dicho, vean ustedes en el seminario, debemos tener la parte de la fibra, los prebióticos, los probióticos, ¿no? Tengamos en cuenta cada una de estas. Tengamos esta parte. Entonces, ¿cuál es la parte que nos interesa que tengamos en cuenta ahí? Entonces, la relación, vean ustedes, entre el corte cerebral, el estriado, que son la parte que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué neurotransmisores están implicados ahí? Lo tenemos el glutamato, la dopamina y lo tenemos el GABA. Pero especialmente en el Parkinson, ¿qué va a haber? Deficiencia de dopamina. ¿Y dónde está ligado, vean ustedes, a esta parte? Aquí en la parte de la sustancia negra, ¿no? La sustancia negra, pues aquí lo tenemos, vean ustedes cómo está esta parte, cómo se integra. Y acá lo tenemos, qué es lo que está alterado. Entonces, en la parte compacta, aquí, en la parte compacta, no hay la interrelación, vean ustedes, en esta parte. Entonces, ¿qué neurotransmisores vamos a tener aquí? La dopamina. ¿Y qué receptores? Los receptores de 1 y de 2. Esos están relacionados ahí. Los receptores de 1 y de 2 están relacionados con la adenilciclasa. Adenilciclasa. Entonces, vean ustedes, uno lo disminuye y el otro lo aumenta. El de 1 aumenta el AMP cíclico y el de 2 lo disminuye. Entonces tiene que haber un equilibrio, vean ustedes, para que funcione esta parte que teníamos. Pero el tratamiento, como les digo, ¿dónde va a estar dirigido? A la parte de aumentar la dopamina. Aumentar la dopamina. ¿Por qué? Buscar esta parte. Entonces vean ustedes, entonces tenemos el glutamato, que lo tenemos el glutamato lo vamos a encontrar en mayor proporción en el corte cerebral. El corte cerebral lo vamos a tener el glutamato. Y acá vean ustedes el estriado, ahí lo tenemos a la dopamina. Entonces tengamos esa parte por ahí. Tenemos por ahí, se puede ver. Entonces, esta parte que tiene que haber el equilibrio entre el córtex y el tálamo, y acá vean ustedes está el estriado. Entonces, eso es lo que va a tener que tengamos en cuenta esta parte. Que puede afectar, vean ustedes, esa parte del tálamo, y eso está muy importante para la coordinación. Pero la que más se afecta es la sustancia negra, ¿no? Esta es la parte que está afectada en esta parte del Parkinson. Entonces,
que ya lo conocemos, cómo se sintetiza la dopamina. Entonces, ¿qué sustrato nos interesa? Que recuerden que es la tirosina, la tirosina hidroxilasa, se obtiene la difenilalanina y luego se descarboxila y debemos obtener la dopamina. La dopamina es que tengamos en cuenta. Entonces, la dopamina, pues ya sabemos que tiene que liberarse con la entrada de calcio en todos sus receptores. Entonces, los receptores D1 y D2. Entonces, ambos están ligados con la adenosina. Pero por otro lado, también vean ustedes, igual que la norepinefrina, entonces hace sus contactos y luego vean ustedes esta dopamina va a regresar a la parte de la presináptica para seguir su proceso. Entonces, hay sustancias, vean ustedes que, disculpen que tenemos que verlo aquí con la parte, digamos, depende del abuso que tenemos acá. De la cocaína, la anfetamina, la nicotina, vean ustedes, que lo tenemos ahí, la morfina, la heroína. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas sustancias? Van a aumentar la dopamina, y esta dopamina, ¿qué va a hacer? Entonces aumenta, y eso, vean ustedes, puede estar muy relacionado, vean ustedes, a la esquizofrenia. La esquizofrenia, vean ustedes, de repente está muy relacionado si la persona consume estas sustancias. Estas sustancias pueden afectar, vean ustedes, esta parte. Entonces, pero nosotros fumamos, coqueamos, anfetamina, vean ustedes, a veces hacemos esa parte. Entonces, ahora, ustedes me dirán, ¿por qué a la persona del parque se no le damos esta sustancia? ¿Por qué? Pero vean ustedes esta parte, vamos a ver que en el Parkinson se está perdiendo las neuronas, ¿no es cierto? Está perdiéndose las neuronas, y si no hay las neuronas, ¿qué va a pasar? No hay funcionamiento. Entonces, también esto es muy importante que lo tengamos acá, la recaptura. Entonces, con los fármacos, ven ustedes qué es lo que se va a aumentar la dopamina. Esto es la dopamina para, vean ustedes, tener más o menos el tratamiento. ¿Habrá cura acá? ¿O simplemente para el mantenimiento? Solo para el mantenimiento, no hay cura, ¿cierto? No hay cura, vean ustedes, en este caso, para el Parkinson. Entonces, vean ustedes, tenemos que relacionarlo en esta parte. Bueno, ya sabemos lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? La síntesis proteica. La síntesis proteica, entonces, tiene que darse, sabemos, a nivel de los ribosomas, ¿no es cierto? Entonces, debe darse esa parte, y luego, vean ustedes, plegarse esas proteínas. Si no se pliegan bien, vean ustedes, van a entrar al proteasoma. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Vean ustedes, entonces, cuando falla acá, lo que se ha demostrado, cuando falla acá, ¿qué puede haber? Vean ustedes. Entonces, la proteína que está incorrectamente plegada puede alterar ya a las neuronas. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta, esta parte. Entonces, está muy relacionado ahí. Entonces, de repente, ¿cómo
que funcione bien el proteasoma. Entonces aquí tenemos, veamos, es la parte que la parquina que está, pero esto ya está mal plegado. Si está mal plegada, ya no funciona correctamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos, vean ustedes, aquí, qué es lo que pasa en esta parte de la ruptura. ¿Qué es lo que pasa en las preselinas? ¿Qué es lo que pasa con estas preselinas? ¿Por qué no se degradan correctamente? Que pueden afectar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Entonces, esto ya, vean ustedes, parece que en el momento de no sabemos si son las enzimas, o vean ustedes, si está alterado, ya no lo degrada bien a las preselinas, y esto es lo que va a generar ya el enmarañado de esas preselinas que altera toda la parte de la neurona. Entonces, aquí tenemos, vean ustedes, algunas de esas enzimas que tenemos ahí. Ahí tenemos las secretasas. Entonces tenemos la alfa y la beta. Entonces, pero vean ustedes aquí, esta normalmente, la secretasa es que lo rompe a esas proteínas. Normalmente esa proteína no va a ser daño, va a ser soluble y va a cumplir su función. Pero ¿qué pasa? Vean ustedes, si esta proteína, ¿qué es? Esta proteína es rota por esta, no hay problema. Pero ¿qué pasa si lo rompe la beta y la gamma secretasa? Entonces, sobre todo esta es la que, vean ustedes, lo rompe, y ahí va a generar, vean ustedes, la beta amiloide. Entonces lo rompe, y esta sí ya no se puede degradar, ya no se puede corregir nada, y esto que nos va a generar la neurotoxicidad. Entonces esa es la que afecta, vean ustedes, a la célula, la gamma secretasa. Entonces la alfa secretasa normal, pero cuando, bueno, vean ustedes, actúan la beta y la gamma secretasa, pueden afectar, y sobre todo esta es la parte que nos interesa. Entonces, ¿cómo corregir esa parte? Entonces, tenemos esa incógnita ahí. Entonces, ahí tenemos la proteína, vean ustedes. Entonces, esta partecita que tenemos ahí, ¿dónde debe romper correctamente? Es con la alfa secretasa. Pero ¿qué pasa si lo rompe la alfa, la beta y la gamma secretasa? Vean ustedes, nos puede generar, nos puede alterar. ¿Y eso qué nos puede generar? Entonces, los diferentes, vean ustedes, proteínas que pueden alterar cada una de las neuronas, y puede afectar también a la microglía. Tenemos esa parte, vean ustedes, que afecta. Entonces, si afecta a las neuronas y afecta a la microglía, prácticamente, vean ustedes, tenemos entonces, diferentes áreas que lo tenemos ahí están afectadas, ¿no? Como tenemos, a ver, por aquí. Entonces ahí tenemos los enmarañados, que pueden, vean ustedes, afectar a la conexión que hay, ¿cierto?
a las conexiones de la sinapsis. Entonces, ¿qué va a pasar con esas proteínas? Normalmente la neurona tiene que haber las sinapsis estas, pero ¿qué pasa si esas proteínas son anormales? Ya no va a haber la comunicación y prácticamente, vean ustedes, hay la destrucción esta parte. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta acá. ¿Sí? Afecta a las neuronas. Si tienen ahí hasta ahí, de repente alguna inquietud, es la parte, vean ustedes, que entonces en las enfermedades neurodegenerativas se altera las neuronas, ¿no? Se altera las neuronas. Y para regenerar esto creo que es bien difícil, ¿no? A ver, entonces tenemos Parkinson. En el Parkinson y el Alzheimer va a estar muy relacionado, vean ustedes, con estas proteínas. Entonces, con estas proteínas, ¿qué es lo que pasa en esta parte, vean ustedes, del proteosoma? Entonces, es lo que tengamos en cuenta. Entonces, son las proteínas, estas dos son las placas, las que cambia todo, vean ustedes, la comunicación que debe haber entre las neuronas y la glía. Entonces eso es lo que tengamos en cuenta. Entonces, por ese lado, eso es lo que tengamos aquí, lo que se vemos. Pero también vean ustedes, como les digo, la parte de la neuroinflamación también lo vamos a tener ahí en cuenta. Y la neuroinflamación está muy relacionada con la glía. Con la glía lo vamos a tener en cuenta en esa parte. Entonces, de repente hasta ahí, vean ustedes, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Que prácticamente estas placas van a alterar toda la función de las neuronas. Entonces va a haber la parte de la neurogénesis, ya no lo repara. Ya no hay la neuroplasticidad. Porque la neuroplasticidad dice que puede ayudar, vean ustedes, a recuperar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, vean ustedes. Entonces, eso es lo que hemos visto con respecto, vean ustedes, a la parte fisiopatológica. Entonces, para el Parkinson, vean ustedes qué es lo que vamos a tener, cuál va a ser el fármaco que vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a tener aquí lo que se llama la levodopa. Entonces, la levodopa, siempre, vean ustedes, debe estar unida con el carbidopa, con la carbidopa. Entonces, nosotros acá tenemos, ya ustedes, el torrente sanguíneo. Entonces, la levodopa es el fármaco que tenemos para el tratamiento del Parkinson. Entonces, pero esta levodopa siempre debe estar, vean ustedes, ligada a la carbidopa. ¿Por qué? Porque si no, vean ustedes, esta levodopa rápidamente que se transforma con la dopa descarboxilasa, se transforma en dopamina. Y esto, la dopamina, vean ustedes, puede generar desde vómitos, puede trastornar la parte digestiva. Entonces, eso es lo que toca. Entonces, ¿qué es lo que se va a utilizar? Siempre el carbidopa va a estar ligado a la levodopa. ¿Para qué? Para evitar esta partecita de acá. Ahora, también se puede potenciar, vean ustedes, con estas sustancias, con el entecapone y el tolcapone. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto,
levodopa por esta enzima, la catecolortometiltransferasa, lo transforma a levodopa. Pero la más importante, como les digo, es esta. El carbidopa siempre debe estar unida. Entonces, mediante esto, el torrente sanguíneo va a pasar, ya ven ustedes, al cerebro. Y en el cerebro, ¿qué es lo que va a generar? Entonces actúa la dihidroxifenilalanina o dopa descarboxilasa y ya tenemos la dopamina. Ya tenemos la dopamina que nos interesa para el estriado, ¿no es cierto? Eso es lo que tengamos en cuenta. Entonces, esa es la parte que tengamos en cuenta ahí. Entonces, como les digo, vean ustedes, puede haber cómo potenciar el efecto. Entonces, una de estas ya hemos visto esta parte de aquí, vean ustedes, o con esta parte de acá. Pero también en la parte interna, la dopamina, vean ustedes, se puede evitar la transformación con la MAO-P, monoamino oxidasa. Entonces, la monoamino oxidasa, ¿qué puede hacer? Entonces, bloquea esta enzima y de esa manera, vean ustedes, aumenta la dopamina por ese lado. Entonces, ¿qué sustancias hay que pueden aumentar ahí? Vean ustedes. Lo tenemos la seligilina y la rasergilina. Tenemos en esa parte, o tenemos la facilpentamina también, pero entonces puede aumentar también la dopamina. O por el otro lado, también evitar la degradación. La degradación con el tortaponio, lo tengamos ahí. Entonces, pero el fármaco de elección va a estar la L-dopa con la carbidopa. Ahora vean ustedes, en este caso, ¿qué pasa con esto? Más o menos el tiempo de duración es más o menos ese de 2 a 3 años. De 2 a 3 años que puede generar esto. Entonces, buscar otras alternativas. Entonces, otras alternativas como pueden ser, vean ustedes la parte, como les digo, la seligilina, la rasergilina, que puede también potenciar esta parte. Puede potenciar por ese lado. Ahora, pero también vean ustedes, tenemos otros fármacos que van a trabajar en forma agonista. Entonces, ahí tenemos el pramiprazol, lo tenemos el ropinirol, vean ustedes, lo tenemos, que van a trabajar en qué receptores. En los receptores de la dopamina. Van a trabajar en forma agonista. Entonces, prácticamente, ¿cuántas dianas tenemos para el tratamiento del parto? Entonces tenemos esta parte que fármacos que va a aumentar la dopamina. Por ahí. Fármacos que bloquean la MAO, seligilina, rasergilina. Y lo otro, los agonistas. Los agonistas de los receptores de la dopamina. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El pramiprazol y el ropinirol. Pero, como digo, veamos ustedes, tratamiento es esta parte. Ahora, ¿cómo combinar cada uno de estos? Vean ustedes. Entonces, de acuerdo a la gravedad que presenta la persona, es muy importante. Y como les digo, también tiene su tiempo de duración. Vean ustedes, es muy importante que lo tengamos en cuenta esta parte. Entonces, acá, aumentar la dopamina. Eso es lo que tengamos en cuenta. Pero ¿qué pasa? Vean ustedes en el caso de la esquizofrenia. En el caso de la esquizofrenia se relaciona con el exceso de dopamina.
Entonces, ¿qué fármaco se va a utilizar? Vean ustedes en el caso de la esquizofrenia. Para bloquear a los receptores de la dopamina. Dice, convendría, por ejemplo, vean ustedes con la persona que tiene Parkinson. No convendría, ¿no es cierto? Vean ustedes. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, esos son los fármacos que tenemos ahí para el Parkinson. Entonces, tengan en cuenta. Entonces, acá es muy importante la detección temprana, ¿no es cierto? La detección temprana sería muy importante. ¿Qué pasa? Sobre todo, vean ustedes, en la parte física, ¿no es cierto? Depende de los movimientos de la persona, cómo está caminando. Porque vean ustedes, con todo respeto, les digo, si ustedes, por ejemplo, si nos ponemos a caminar con uno de mi talla más o menos, ¿cómo es su velocidad de caminar? Si lo comparamos 80 por hora y yo camino 20 por hora. Entonces cambia, vean ustedes, en las personas mayores cambia esa parte, ¿no es cierto? Que es muy importante que ustedes observen esa parte. Entonces cambia la velocidad de caminar. Pues, por ese lado. Y por otro lado también la parte, vean ustedes, de sus movimientos, ¿no? Cómo están sus movimientos cada una de las personas. Porque a veces vemos que no se puede detectar, y eso sería muy importante que en las personas mayores se detecte temprano, ¿cierto? Para evitar el deterioro rápido, ¿no es cierto? Porque vean ustedes acá solamente tratamiento de mantenimiento. Eso es por ese lado. Entonces la parte, vean ustedes, farmacológica, pero también tiene que haber la parte, vean ustedes, de la parte física. La parte física y la parte alimentaria. La persona que tiene Parkinson debe hacer siempre ejercicio. ¿Por qué? Porque mediante el ejercicio que se aumenta la dopamina. Si la persona hace más o menos ejercicio, vean ustedes, va a aumentar la dopamina de esa misma. Por otro lado, vean ustedes, hay que hacer la alimentación. La alimentación hay que tener en cuenta por ese lado. Sobre todo, vean ustedes, muy importante evitar el estrés oxidativo. ¿Cómo se puede evitar el estrés oxidativo? Los antioxidantes. Los antioxidantes son muy importantes que tengamos en cuenta acá. Y aquí lo tenemos a los arándanos, ¿no es cierto? Sí. Los arándanos lo tenemos aquí, vean ustedes, que puede ayudar. Por ese lado. Lo tenemos al brócoli. Al brócoli también lo tenemos ahí, ven ustedes, como antioxidante, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que lo tengamos la parte de la alimentación. Y por otro lado también la parte psicológica, ¿no es cierto? La parte psicológica, vean ustedes, y el apoyo a la familia, que es muy importante. Entonces, esos son los fármacos que tenemos aquí para cada uno. Pero esto sí es muy importante, vean ustedes, que lo tengamos siempre el levodopa ligado al carbidopa, ¿no? Entonces, eso vean ustedes acá ahí. Sería una sinergia farmacodinámica o farmacocinética. A ver, mírenlo. Farmacocinética. Claro. Farmacocinética. No, pues acá estamos evitando el metabolismo. Entonces, eso es lo que tengan en cuenta, vean ustedes. Entonces, a veces les pregunto la parte farmacocinética y no nos ponen la parte farmacodinámica. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ahí lo que tenemos, veamos, es
lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Cómo debe haber las combinaciones que tenemos ahí. Carbidopa con levodopa, vean ustedes. Entonces, hay combinaciones que tenemos ahí, vean ustedes. Entonces, la dosis inicial de repente es la conveniente, la más baja, ¿no? Buscar la dosis personalizada. Buscar la dosis personalizada que pueden, vean ustedes, tener en cuenta esta parte. Entonces, combinaciones, carbidopa con levodopa, vean ustedes. Ahora también, por otro lado, de la liberación prolongada. Entonces, pero vean ustedes, siempre es la combinación la misma, ¿no es cierto? La combinación. Entonces, ¿cómo de repente darle, buscar el tratamiento personalizado ahí, por favor? Entonces, ¿cuál es lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, carbidopa con levodopa, vean ustedes, que lo tengamos su combinación. Entonces, ahí tenemos lo referente a los que hemos hablado. Pramiprazol, ropinerol, vean ustedes, estos son agonistas, ¿no es cierto? Son agonistas, vean ustedes. Pramiprazol y el ropinerol son agonistas de los receptores de la dopamina. Entonces ahí tenemos dos. Entonces hay otros, vean ustedes, que están muy relacionados con estos: la perlodina, bromocriptina, carvedolina, apomorfina, rotilotina también, vean ustedes, están ahí. Pero los principales son el pramiprazol y el ropinerol. Esos son los principales. Y de repente estos, de acuerdo, vean ustedes, a la parte sintomatológica. Pero los agonistas principales son el pramiprazol y el ropinerol. Entonces ahí tienen sus concentraciones, que ¿verdad? La que sugieren, ¿no es cierto? Pero vean ustedes, el que va a tomar las decisiones son ustedes, ¿no es cierto? Porque vean que ustedes van a ver a su paciente cómo está. Entonces, creo que es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces, los que pueden ayudar aquí, vean ustedes, entonces tenemos el tolcapone y el entacapone. Estos son que van a aumentar la concentración de dopamina, ¿no es cierto? La concentración de dopamina, que puede ser en la parte externa o también puede ser en la parte interna, ¿no es cierto? A nivel cerebral. Eso es lo que tengamos en cuenta cada uno de estos. Tengamos en cuenta esa parte. Entonces, lo que tengamos en cuenta ahí, creo que es lo que hemos visto ya. Siempre, vean ustedes, tiene que haber esa combinación respectiva, ¿cierto? Entonces tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, eso es lo que en ese ramo se trata de aumentar, es la dopamina. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta. Tenemos más por aquí. Entonces, otra de las enfermedades que tenemos aquí es el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer. Entonces, en el Alzheimer también hay daño, vean ustedes, a nivel del córtex y a nivel del hipocampo, ¿no es cierto? A nivel del córtex y a nivel del hipocampo. Entonces, estos también están relacionados, vean ustedes, con la proteína beta-amiloide, ¿no es cierto? Con la proteína beta-amiloide es la que se va a acumular acá y va a formar esta parte. Entonces, ¿qué fármacos, vean ustedes, vamos a tener aquí?
¿qué fármacos vamos a tener aquí? Entonces, inhibidores de la acetilcolinesterasa, que ya lo mencionamos. Entonces, esta enzima, la acetilcolinesterasa, es importante, vean ustedes, para la degradación. Entonces, ¿qué fármacos tenemos ahí? Tenemos el dopenicilo, la ribastigmina y la galantamina. Entonces, esos son, vean ustedes lo que tenemos, que los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces, al inhibir esto, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? Se aumenta, ¿no es cierto? Aumenta, vean ustedes, esta parte. Entonces, estos son los que tenemos ahí. Entonces, ahora tengamos en cuenta, vean ustedes la biodisponibilidad que tiene aquí. Depende del dopenicilo, vean ustedes, tiene mayor biodisponibilidad que el resto. Entonces, galantamina, pues cada uno, vean ustedes, tiene esta parte de la biodisponibilidad. Entonces, son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces, eso es por ese lado. Bueno, antes había la pacrina, pero ya no se utiliza esta parte. Y luego tenemos otro, vean ustedes que tenemos aquí la memantina. Esta es la parte que va a ser, vean ustedes, un antagonista de los receptores del N-metildeaspartato. Este tiene que ver con la parte del glutamato, ¿no? El glutamato, ¿qué efecto tiene a nivel del sistema nervioso central? ¿Excitador o inhibidor? Excitador, ¿no es cierto? Excitador, vean ustedes. Entonces, se dice que, vean ustedes, que puede haber una excitotoxicidad. O sea, por el exceso de glutamato puede generar una exotoxicidad y eso puede alterar a las neuronas. Entonces, tenemos la memantina que bloquea estos receptores y vean ustedes que tengamos en cuenta que puede ayudar. Entonces, esto aumenta la acetilcolina, vean ustedes, a nivel del sistema nervioso central. Pero ¿qué pasaría si aumenta, vean ustedes, a nivel periférico? ¿Qué pasaría, vean ustedes, en el tracto gastrointestinal? Al aumentar la acetilcolina, aumentaría el peristaltismo, ¿no es cierto? El cólicos puede aumentar y vean ustedes, puede haber también aumentar la secreción de ácido, de acidez, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en esa parte, vean ustedes. Entonces, puede afectar a esta parte. Ahora, de repente, ¿qué pasa con la persona que tiene gastritis? Vean ustedes, ¿qué puede pasar acá? Le haría más daño, ¿no es cierto? Vean ustedes, entonces, esta parte. Entonces, también en esta parte del Alzheimer hay que cuidar el tracto gastrointestinal. Entonces, Parkinson y Alzheimer, vean ustedes, están muy ligados al tracto gastrointestinal. Entonces, la alimentación por ese lado, entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué fármacos tenemos? Inhibidores de la acetilcolinesterasa y los inhibidores del glutamato, el N-metildeaspartato. Esos son los fármacos que tenemos para el tratamiento de la artritis. Entonces, eso es lo que tenemos en referencia a eso. Y bueno, la parte del Huntington, vean ustedes, hemos dicho que es una parte de una enfermedad hereditaria, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la Huntington. Entonces, vean ustedes, ¿qué es lo que pasa con esto? De repente, en la parte genética, se altera esta parte, vean ustedes,
¿Y qué es lo que pasa con esta proteína? Para que cumpla su función normal, pero esto se altera, la calcitina, y hay los agregados que pueden dañar, vean ustedes, a nivel cerebral. Pueden dañar a nivel cerebral. Entonces es una enfermedad hereditaria. Entonces, esta parte, vean ustedes, tenemos que relacionarlo con qué fármacos. Aquí vean ustedes de frente los fármacos que son relacionados, lo tenemos con los fármacos para la esquizofrenia. Lo tenemos, vean ustedes, algunos de estos para el tratamiento que tengamos en cuenta esto. Entonces lo vamos a relacionar con los fármacos para el tratamiento de la esquizofrenia y con la depresión. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta. Ahora, las enfermedades, tanto el Alzheimer como el Parkinson, vean ustedes, están también muy ligadas a la depresión. A la depresión también están ligadas, vean ustedes, esta parte. Entonces, aquí vamos a ver algunos de los fármacos que van a estar ligados a la esquizofrenia y a la depresión. Los antidepresivos, ahí por ejemplo tenemos, vean ustedes, lo tenemos, el citalopram, por ejemplo, lo tenemos ahí. Los fármacos que lo vamos a ver que están muy relacionados a eso. No, a ver, no sé si les puedo hacer una propuesta. Vamos a hacer una experiencia, no sé si ustedes permiten, ¿no es cierto? Vean ustedes. A ver, podemos, vean ustedes, trabajar con el Ajinomoto. ¿Qué tenemos en el Ajinomoto? Tenemos glutamato, ¿no es cierto? Tenemos el glutamato. No sé si podemos trabajar con un cobayo que traiga, a ver, le podemos dar el glutamato para probar a ver qué es lo qué efecto le hace al animalito. No sé si ustedes crean conveniente, ¿no es cierto? O sea, cuando hagamos a ver fármacos antiepilépticos, podemos trabajar a ver con la fenitoína, con el diazepam, la carbamazepina, y podemos trabajar con el glutamato. A ver si ustedes pueden permitir, ¿no? Veamos de la esclerosis amiotrófica, ¿no? Que también, vean ustedes, eso sí puede atacar, vean ustedes, a personas jóvenes, ¿no? Entonces, esto también es una enfermedad autoinmune. ¿Qué pasa en este caso con la mielina? Entonces, prácticamente se degrada, digamos ustedes, la mielina. ¿Y qué va a pasar con la comunicación de las neuronas? Si no hay la mielina, prácticamente no hay comunicación, ¿cierto? Tengamos en cuenta esa parte. Entonces la esclerosis amiotrófica es una enfermedad autoinmune que está queriendo ver con la mielina. Y eso, vean ustedes, puede afectar a personas jóvenes. Dice que puede afectar a partir de los 20 años. Pero vean ustedes, vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Entonces, a ver si tenemos algo más, creo. Creo que ya.